arrancamos esta segunda jornada del cuarto Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico en este auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que generosamente nos ceden para poder hacer estas actividades para vosotros. Vamos a arrancar con una sesión sobre la Comunidad de Prácticas Valora. Contamos con la presencia de María Mar Ibáñez Camacho, archivera del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Gemma Martín González, jefa de Proyecto de Gestión Documental del Ayuntamiento de Málaga. Se incorporará Francisco Fernández Cuesta, jefe de Servicio de Coordinación del Sistema de Archivos del Ayuntamiento de Madrid. Beatriz Franco Espiño, jefa del Área de Planificación y Programación Archivística de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid. Y Noemí Belmonte Rodríguez Pascual, que es la jefa consultora experta en adecuación del ENI, gestión documental y archivo electrónico dentro del mercado de administraciones públicas de Indra y presidenta de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Aprovecho para comentaros que el programa se completa, nos faltaba una sesión a la 1 en la Sala Colón, que es sobre borrado seguro y gestión de metadatos, fundamental en los tiempos actuales. Tomar nota porque, como no está en el programa, pero creo que es una sesión interesante para todos en cuanto a seguridad, una aportación del CCN. Adelante. Buenos días. El objeto de esta ponencia es dar a conocer los avances y el estado de los trabajos de la COP Valora. Antes de entrar en materia, sí quisiera dar unas pinceladas acerca de lo que supone este proyecto y en qué consiste. La comunidad de práctica Valora es una comunidad de práctica Valora es una comunidad de práctica, es decir, es un grupo de profesionales que, habiendo detectado una serie de carencias y problemas comunes en su práctica profesional del día a día, pues se articulan para buscar una solución y ofrecerla a la comunidad profesional, fundamentalmente formada no solamente por todos los profesionales que la conforman, sino también por las entidades y organizaciones. En el caso de Valora, pues somos especialistas en archivística que intentan solventar cuestiones prácticas en torno a la valoración documental. La valoración, que es una función archivística que es acuciante y ahora mucho más, puesto que con la implantación de la administración electrónica, la valoración, se demanda una valoración a priorística. ¿Quiénes integramos Valora? Pues somos una veintena de profesionales adscritos a diferentes organizaciones, pertenecemos a distintas entidades públicas, privadas y, por supuesto, de una procedencia geográfica muy variada, tanto de casi todas las comunidades autónomas están representadas en Valora. Y gracias a las nuevas tecnologías pues podemos trabajar y estar permanentemente en contacto. ¿Cómo trabajamos? En una comunidad de práctica se trabaja a título personal, se trabaja al margen de la adscripción organizacional que tenga cada uno y del rol que ejerza en esa organización. En la comunidad se autogestiona y se trabaja de manera horizontal. Se decide la composición y la estructura. En el caso de Valora, pues se trabaja en plenario y en 3 líneas de trabajo. Hay que decir también que la participación en estas comunidades de práctica, en estos modelos colaborativos, es absolutamente voluntaria y no crematística. Y en cuanto a nuestros objetivos, pues fundamentalmente, como ya le hemos dicho, buscar soluciones prácticas a problemas comunes que se plantean en torno a la valoración documental. Y en la primera fase, en esta fase de Valora, hemos planteado 3 objetivos. Uno, recopilar datos sobre series valoradas por las distintas autoridades calificadoras. Este trabajo ha sido afrontado por la línea 1, a la que hemos llamado repositorio. Luego, otro de los objetivos ha sido la elaboración de una metodología de trabajo que normalice conceptos
y genere herramientas útiles para la identificación y valoración documentales. Y los compañeros que se han integrado para conseguir este objetivo lo han hecho en una línea a la que llamamos metodología. Y luego una tercera línea que llamamos macrovaloración, que se ha dirigido a explorar las posibilidades de la macrovaloración como estrategia para afrontar esta tarea. A continuación, lo que voy a dar paso es a mis compañeros representantes de cada una de estas tres líneas para que os comenten en qué punto de nuestro trabajo nos encontramos. Gracias. Gemma. Muy bien. Buenos días. Yo soy la coordinadora, la responsable de la línea 1 del repositorio. Nos marcamos como objetivo en un principio la creación y puesta a disposición de un repositorio que recogiera la relación de estudios y dictámenes de todas las comisiones calificadoras, ¿no?, de las series valoradas. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿no? Vale. Y no partíamos... Uy, muy fuerte, ¿no? Bueno, no partíamos de cero. Nos encontramos con que ya había compañeros que habían elaborado 2 repositorios. Uno lo había elaborado nuestro compañero que pertenece a la línea, Alfonso Cascudo, que es jefe de sección del Archivo General Territorial de la Xunta en Pontevedra, lo quería decir bien. Y otro es el que se había elaborado por la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid, que coordinaba nuestra compañera Montserrat Sola. Estos 2 repositorios analizamos los campos de información que tenían, decidimos qué campos iba a tener nuestro repositorio único, normalizamos los nombres, los contenidos, los fusionamos y creamos una herramienta en la web, que está ahora mismo en la web de la Asociación de Archiveros de Andalucía, para que se consultaran estos dictámenes. El primer repositorio tenía más de 11.000 registros con información de prácticamente todas las comisiones calificadoras. El resultado, pues bueno, fue la muestra del intenso trabajo tanto de comisiones como de profesionales de la archivística. Y este repositorio, por el cual hemos recibido muchas felicitaciones, tengo que sacar un poco de pecho, tiene una media de 350 visitas mensuales, que teniendo en cuenta que nosotros somos un colectivo profesional pequeño, pues una cifra muy importante. ¿Qué ocurre? Que el repositorio, esto es un ejemplo de la información que podéis ver dentro del repositorio. Consulta y detalles. Aparecen los dictámenes, los plazos de transferencia, la eliminación, etc. ¿Qué ocurre? El repositorio rápidamente se quedó obsoleto, porque si no lo actualiza, esta información se queda antigua. Entonces, las novedades que presentamos ahora es las cosas que hemos hecho desde la presentación de ese primer repositorio. Lo primero que hemos hecho a lo largo de 2024 es actualizarlo. Y tenemos la información actualizada a junio, julio de 2024, excepto algunas comisiones que tenemos información hasta agosto. La conclusión es que tenemos 12.405 registros en nuestra base de datos, ya publicados y disponibles en Internet. La segunda cuestión que hemos hecho es asociarle objetos digitales, es decir, a los nuevos registros le hemos asociado, si estaban publicados, la tabla de valoración, el anuncio en el boletín oficial correspondiente, etcétera. De tal manera que si accedemos, por ejemplo, a un registro, este sería un caso, si pincháis donde pone documentos en esa flecha, se despliegan los documentos asociados. En este caso, por ejemplo, tenemos la tabla de valoración y la publicación en el boletín. Y pinchando en el documento se abre en ventana aparte el documento en cuestión. Es decir, ya no solamente tienes el resumen del dictamen, sino también la tabla de valoración. Y la tercera novedad es que hemos completado el campo de área competencial. El área competencial no es una clasificación, son descriptores. Es una relación propia de materias de las que tratan las distintas series documentales. En algunos casos, algunas series tienen más de un descriptor que les encajara, pero hemos cogido siempre el más representativo. Solo hay 26 registros que no tienen área competencial definida, pero suelen ser funciones transversales que competen a toda la Administración. Por ejemplo, el tema de ayudas y subvenciones. Una vez puesto al día nuestro repositorio con los documentos, documentos hay más de 900 dictámenes que tienen ya asociados documentos
electrónico. Intentaremos que sean cada vez más, pero es un trabajo lento y pesado. Disfunciones detectadas. Bueno, pues nos encontramos que analizando la información del repositorio hemos encontrado duplicidad de esfuerzos. Hay algunas comisiones que ya han iniciado o continuado un proceso de simplificación. Incluyen en sus dictámenes una frase del tipo: este dictamen tiene carácter transversal para toda la comunidad autónoma. Es decir, que cuando se dictamina una actividad, sirve para todos los órganos de la comunidad. Frente a esta situación nos encontramos con otras comisiones que determinan que cada uno de los organismos autónomos de la propia comunidad autónoma tienen que hacer un estudio de identificación y valoración. Con lo cual, una actividad está dictaminada tantas veces como organismos autónomos tenga la comunidad. Y las conclusiones siempre son las mismas. El mismo tipo de dictamen, los mismos plazos, el mismo tipo de acceso, pero con estudios distintos, con lo que estamos replicando el trabajo N veces. Después nos hemos encontrado con que nos han llamado muchos compañeros, sobre todo de administración local, de pequeños ayuntamientos, que tienen uno o ningún archivero y que se ven incapaces de abordar los estudios de identificación y valoración de todas las series de su ayuntamiento, porque su comisión ha determinado que cada administración, que cada ayuntamiento haga los estudios completos de todas sus series. Teniendo en cuenta que estos ayuntamientos no tienen capacidad personal para hacerlo y que la evaluación documental es imprescindible para la administración electrónica y para la creación del archivo electrónico único, pues pedimos un poco de racionalidad en este tema. Y el tercer tema que nos encontramos es la imposibilidad de mantener un grupo de personas pequeños in aeterni el repositorio. Creemos que este trabajo voluntarioso no se puede mantener por siempre, porque además las comunidades de práctica tienen un principio, tienen un fin. Nosotros ya hemos creado el repositorio, que era nuestro objetivo, y tenemos un poco que parar. En este sentido, la Subdirección General de Archivos Estatales sí está de acuerdo con nosotros en este tema y ha decidido que se acoja el mantenimiento del repositorio dentro del seno del Consejo de Cooperación Archivística. Entonces, bueno, esta tarea dejaremos de hacerla a futuro. Como queremos seguir trabajando un poco en nuestra línea, como próximo objetivo, mientras no sea asumida por el Consejo de Cooperación, seguiremos actualizando el repositorio, teniendo en cuenta nuestras posibilidades materiales y personales. Estamos ya normalizando el campo función, bueno, entendido como serie de operaciones comunes a toda la administración pública, que son transversales, y queremos que todos los registros tengan el campo función normalizado, también con una tabla propia, que nos va a permitir también hacer búsquedas mucho más directas. Y después queremos iniciar un proceso de explotación de la riquísima información que tiene el repositorio. Esos 12.000, casi 500 registros nos van a permitir hacer estudios de muchos tipos. Que estamos buscando alguna herramienta de inteligencia artificial y se nos abren un montón de posibilidades. Pero, por ejemplo, pues agrupar todas aquellas dictámenes que son de la misma actividad, enseñar cuál es la moda, es decir, cuál es la mayor frecuencia en cuanto a plazos, en cuanto a acceso, en cuanto a dictamen, y después a lo mejor asociar ese grupo de series de la misma actividad a un dígito de clasificación de un cuadro de clasificación de referencia. En la administración local puede ser mesa de archivos, archivos de la Comunidad de Madrid o algunos de los que están publicados en el PAE. Pero ya os digo que esto es un proceso que estamos ahora mismo iniciando. Toda la información la tenéis ya disponible en la web. Bien, buenos días. Me corresponde a mí, en nombre del subgrupo de valor primario de la comunidad práctica, que está compuesto por mí, Paco Fernández, del Ayuntamiento de Madrid, Lluís Esteve Casellas, del Ayuntamiento de Girona, y María José Díaz, de la Junta de Andalucía, a hablar de los trabajos que hemos hecho en torno a la elaboración de una lista de verificación para la determinación del periodo de retención de los expedientes administrativos. No voy a entrar
abordar las cuestiones más de análisis de todos los conceptos que se llevaron a cabo en las primeras fases de esta línea de trabajo, que están todas recogidas además en el último número de la revista TRIA, en el último número de momento, así que no recuerdo ahora el número, pero es el 26. Número 26, el número 26 de la revista TRIA. Está todo ello y muchos de los conceptos que expondré aquí pues aparecen más detallados en esa publicación. ¿Qué es esta lista de verificación del periodo de retención en la que hemos estado trabajando en este último año? Pues era una forma sencilla y práctica para determinar plazos concretos, que es aquellos que se habían identificado en esa primera fase del estudio, para facilitar el proceso de elaboración de propuestas de valoración. Y así podemos determinar este periodo de retención en base a criterios legales de forma objetiva, sistemática y transparente, ¿vale? Es un listado que es público, todo el mundo lo conoce de antemano y no impide que hagamos ese trabajo a ciegas, que tengamos que hacer una búsqueda exhaustiva de normativa, no. Se puede tirar de esta lista de verificación y encontrar ya unos criterios básicos. Entendemos que el periodo de retención se basa siempre en la prescripción administrativa de los documentos, ¿no? Y a partir de ahí pues, se permite una correcta transferencia y eliminación, en su caso, de los documentos, y distinguir también las responsabilidades de los órganos productores y de la custodia de los documentos en un sistema de archivo, y que incluso puede servir también para determinar el régimen legal de acceso a los documentos, cuándo se rige por la normativa de transparencia y cuándo por la regulación especial en materia de archivos, siempre y cuando se siga manteniéndose así nuestro régimen jurídico. Los periodos que se establecen en esta lista parten de unas prescripciones básicas o comunes recogidas en la normativa general, ¿de acuerdo? Entonces, no es exhaustiva y puede estar sujeta a variabilidad según las competencias y regulación sectorial o autonómica, ¿no? Pues sí, hemos mirado sobre todo la legislación básica a nivel estatal para determinarlo. Y se establecen en torno a 3 factores relacionados con las actuaciones administrativas que son testimoniadas en los documentos: la anulabilidad, la responsabilidad derivada y el control y la auditoría. La anulabilidad es la situación de irregularidad o invalidez potencial de un acto administrativo por error material, defecto de forma o infracción del ordenamiento jurídico, que puede ser invocada por la propia Administración o por las personas interesadas, y tiene un plazo general de 4 años. Por su parte, la responsabilidad derivada es la obligación o derecho legalmente exigible como consecuencia de actuaciones administrativas de la Administración o de un tercero una vez extinguida la vigencia administrativa de un expediente, y tiene un plazo variable, depende de la normativa, que puede ir de 1 a 15 años. Y, por último, el control y auditoría es la función de rendición de cuentas y fiscalización que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas aplicables y, en general, el buen funcionamiento de la organización. Cuando hablamos de control y auditoría, no hablamos solamente de órganos de control, tanto internos como externos, sino también del control que pueden ejercer los ciudadanos a partir del derecho a acceso a la información pública o de las obligaciones de publicidad activa que tienen las propias administraciones. Dicho esto, ¿cómo se aplica? Bueno, pues hay que seguir una serie de preguntas por descarte, y cada una de ellas va fijando un plazo de conservación, ¿no? Y como decía, al final los plazos que se ponen son básicos, entonces en determinados contextos habrá que ampliar la casuística aplicable. Entonces, aquí tenéis un ejemplo, esta sería la primera pregunta, se empieza preguntando si los expedientes tienen repercusión económica. Son preguntas muy sencillas, ¿eh? Se ha huido de ir a cuestiones muy técnicas, entonces si se indica que sí, pues hay que elegir cuál es la opción más adecuada, y siempre hay un apartado que pone justificación y explica cuál es la base legal de la determinación de ese plazo. Veis que ahí un plazo varía entre los 4 y los 15 años. También si están relacionados con la potestad inspectora, la potestad de inspección de la Administración. En el caso que se ponga no, pues no se despliega esa lista y se pasaría a la siguiente pregunta. ¿Están sujetas al procedimiento administrativo? Sí, no. Y por último, si
Si no está sujeta a procedimiento administrativo, pues hay que indicar en qué casos son respuestas a peticiones, duplicados de certificados, etc. Y de esta manera, como decía, determinar el plazo de prescripción. Perdona. Hola, buenos días. Yo voy a tratar dentro de la misma línea de metodología, como bien comentaba Marimar. Hay 3 subgrupos, el que acaba de comentar Paco de valor primario, este segundo de valor secundario, del que formamos parte Gabriel Quiroga, del Archivo del Reino de Galicia y yo misma, y una línea 3 que luego veremos, un subgrupo 3 de formulario. El grupo de valor secundario, un poco para, aunque en este momento lo que vamos a hablar es de las novedades desde este último año, pero por ponernos en contexto, el de valor secundario realmente la necesidad la hemos visto porque muchas veces en los propios formularios de valoración, de identificación y valoración de los distintos órganos colegiados, en cuanto te ponían valor secundario, lo único que había era un cheque en el que ponías sí o no. Prácticamente no incluye mayor tipo de justificación. Parece que si un archivero que ha hecho la propuesta ya dice que sí, pues es que ya hay valor secundario. Si dice que no, es que no tiene valor secundario, pero no hay ningún tipo de justificación, al menos en los propios formularios, excepto en algún caso. Por ejemplo, bueno, Comunidad de Madrid sí que tiene una serie de criterios, hay otras, Galicia tiene también otra serie de criterios, etcétera. Pero en general era el sí o no. Entonces, la idea de este grupo, sobre todo, es ponderar realmente y justificar con unos criterios de justificación que determinen realmente si tiene valor permanente, si tiene este valor secundario. Para nosotros, sabéis que en la primera parte, lo que comentaba Paco, que está todo publicado en la revista TRIA, lo primero que se había hecho había sido recopilar toda la información que teníamos sobre qué era valor de información, valor histórico, valor secundario en los distintos órganos colegiados y luego también un poco especificar qué decía la bibliografía, qué decía sobre valor secundario. Nosotros consideramos que el valor secundario no es algo que siga al valor primario, sino que a la vez, desde su inicio, un documento puede tener valor ya secundario, ya puede tener valor que haga que tenga valor permanente. Entonces, consideramos que es aquel que es potencialmente útil a cualquier usuario, que permanece en la información en los documentos más allá de los plazos establecidos que ya hemos visto del valor primario, es decir, aquellos que tienen que ver con la vigencia administrativa y con la retención. Vale, en esta segunda parte, aunque en ese modelo de TRIA sí que habíamos puesto una lista de criterios para trabajar con este valor secundario, en esta última parte hemos querido hacerla como instrumento más sencillo, más práctico para tomar esta serie de decisiones. No significa que esta lista, igual que la que acaba de explicar Paco, se incluyan dentro de los propios formularios, sino que sirvan como herramienta para nosotros archiveros realmente para ponderar cuál es el valor de la serie documental que estamos estudiando. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Facilitar la toma de decisiones en la identificación del valor secundario y justificar esta decisión en la existencia del valor de la serie documental que se está valorando. Es una forma sencilla de valorar el riesgo que supondría para la organización y también para la sociedad la eliminación de estos documentos que estamos valorando. Nosotros hemos diferenciado entre 2 tipos de criterios, unos criterios que consideramos determinantes y unos criterios que se consideran complementarios. Los criterios determinantes son aquellos en los que la información contenida en los propios documentos que estamos valorando ya responde a unos criterios que por sí mismo ya parece que hacen que esa documentación se tenga que conservar. Es decir, por cuestiones de persistencia e intensidad probatoria, sobre todo ámbitos de los derechos fundamentales y trascendentes a proteger, la calidad de la información, que parece que con estos criterios ya si tiene esta información, esa documentación se tiene que valorar al menos como conservación, si no permanente, parcial. Y luego una serie de valores complementarios que luego veremos en los que realmente cuando la valoración de estos criterios determinantes no ofrezca un resultado concluyente, ahora veremos cómo funciona la lista, pues están valorando otra serie de criterios complementarios que tienen que ver pues, con la unicidad, es decir, si realmente esa información, el carácter único de la información o si tienes ese tipo de información, por ejemplo, en otra serie de carácter recapitulativo que sintetiza esa información, por ejemplo,
la completud, es decir, si refleja el procedimiento en todo el procedimiento de una manera completa o no, la usabilidad, que se refiere sobre todo a la posibilidad de la reutilización o de la posibilidad de procesamiento de los datos contenidos en esa serie documental, la jerarquía y ámbito competencial, pues del órgano productor, en este caso, si está la posición y la capacidad de actuación del propio órgano productor en la administración en la que estemos, en la organización, o el propio alcance o extensión de la actividad entendida como el impacto que estas actividades tienen en la sociedad o en la organización. Ahora veremos un poco. La lista de verificación está pensada para que primero se vean los criterios, los criterios que consideramos concluyentes o aquellos que son complementarios. Entonces, en un principio se van ahora todos estos criterios de valor permanente se van a poder poner entre 0 a 2. Si el resultado es superior a 2, se considera que ya es de conservación permanente o al menos parcialmente permanente, conservarse total o parcialmente, y por el contrario su eliminación pues supondría un alto riesgo. Si en cambio estos criterios determinantes nos da un resultado menor de 2, pues se abriría toda la documentación, toda la información de criterios complementarios para ponderar ese riesgo potencial para la organización y la sociedad que supondría la eliminación. Bueno, un poco el 0, el 1 y el 2 pues son los valores numéricos que se asignan a estos criterios determinantes, en los que el 0 es que no se corresponde con el criterio determinante, el 1 es que aporta información colateral a este criterio y el 2 es que sí que son documentos de referencia para este criterio. Ahora lo podréis, creo que se ve más o menos, entrad en la web porque yo creo que es muy interesante ver cómo las preguntas se despliegan. Estos criterios determinantes, pues sobre todo es para saber si garantizan determinados derechos como la de la propiedad, de personalidad como vida, honor, libertad, filiación, ciudadanía, etcétera, circunstancias de creación y evolución de un organismo, el impacto en las actividades, reconstruir la historia de un órgano productor o reconstruir la historia de determinados grupos sociales, colectivos, entidades escasamente representadas documentalmente, avances sociales, tecnológicos, científicos, cuestiones en políticas y programas, en actitudes, acontecimientos sociales, políticos relevantes, bueno, toda una serie de criterios que los hemos puesto en forma de pregunta para que cada uno de nosotros podamos responder si realmente la documentación que estamos valorando consideramos que tiene o no tiene estos criterios determinantes. Una vez que resolvemos estas 12 preguntas y las categorizamos, tenemos un momento en el que te va a dar la puntuación. Si esa puntuación, como os decía, es menor de 2, te va a desplegar toda una serie de criterios complementarios. Estos criterios complementarios, como os decía, va a ahondar también en todo lo que la unicidad, la completud, la usabilidad, la jerarquía, el alcance, como os comentaba. Y una vez que se calculan estos criterios complementarios, se va a calcular también numéricamente. En principio, la idea es que haya un rango de 0 a 6, en el que 0 es que no implica el riesgo es bajo en cuanto a la eliminación de esa información y 6 es que el riesgo es muy alto en cuanto a la eliminación de la documentación. Si nosotros en los criterios ya que hemos determinado determinantes ya tenemos un 2 o más de un 2, como os decía, eso nos va a dar el apoyo para considerar que esa documentación, si es de conservación permanente, y si es de conservación al menos permanente, total o parcialmente. Como comentábamos, esto yo creo que sintetiza todo lo que habíamos presentado en una manera mucho más plana en el primer momento y sí que ayuda a la toma de decisiones en cuanto al valor secundario. Y bueno, todo está en la página web, que luego lo podemos entrar para que veáis todos los resultados. Bueno, creo que no podemos entrar, perdón. No podemos entrar. Que no tenemos eso, perdona. Pero está todo en la página web de Valora, que podéis verlo. Y luego el siguiente subgrupo formulario, que sí que, como os decía, también forma parte de esta línea 2 de metodología, está formado por Mercedes Rojas, de la Generalitat Valenciana, Pilar Encinar, de la Xunta de Galicia, y Ángela López, del Gobierno de
Canarias, y en un primer momento lo que han estado realizando es sobre todo la comparación de los distintos formularios de identificación y valoración que están disponibles en las páginas web de las distintas órganos colegiados de valoración y de calificación de todos los niveles. Entonces, con todo ese trabajo, si habéis consultado la revista TRIA que os comentaba, se elaboró como una propuesta al comparar todos estos formularios, se elaboró una propuesta de máximos, una propuesta en la que se veían todos los campos de un formulario ideal, comparando estos formularios, comparando también la información del campo 7 del Sistema de Información Administrativa, del SIA, y de la información que se contiene en ese campo, de gestión documental y archivo, y de las aportaciones de la bibliografía, y eso es lo que se publicó. Y ahora mismo también está en fase de borrador y se puede consultar en la página web un trabajo, una propuesta de mínimos, que son aquellos campos básicos para la realización de un estudio de identificación y valoración. A continuación, lo que sí que vamos a estar también comentando y trabajando es una propuesta de campos mínimos que tienen que estar informados. ¿Por qué? Porque, como muy bien ha comentado Gemma, sobre todo en la primera parte de repositorio, cuando empiezas a buscar la documentación que está publicada en las distintas páginas web, la calidad de la información, la granulabilidad de esa información que aportan los órganos colegiados es distinta. No todos ponen la misma información, en algunos casos se pone toda la información o todo el estudio o toda la tabla de valoración, en otros casos simplemente se hace un registro con algunas cuestiones que se han considerado importantes. Entonces, la idea es poner sobre todo aquello que realmente debería de estar informado y que puede ayudar a que el resto podamos ver esa información y tener información de calidad. Y también nos juntaríamos en este trabajo de fase de borrador con la línea 1 para tomar sobre todo consensuar determinadas cuestiones en la terminología, en cómo deberían de ser los valores de respuesta a determinados campos de valoración. Paso la palabra a Noemí. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, han ido demasiado rápido porque yo dentro de esta mesa tenía escasamente 4 minutos, pero me han dejado un poquito más. En primer lugar, decir que aunque al principio decía María del Mar que cada una de las líneas iba a estar un representante, yo no soy representante de la línea 3, y pido perdón a algunos de ellos si en el día de hoy no sé transmitir un poco el resumen de lo que la línea 3 ha llegado a las conclusiones, ¿no? Aquí en la línea 3 han participado desde que hay presentes aquí Juan Carlos Falda, Maite Sola, Lluís Casella, María José Díaz, José Ebe del País Vasco, Joan Carles Faust, Marina García Pita, bueno, pues un grupo bastante grande. Como objetivo de esta línea se planteó, y aunque no hay muchas novedades que decir con respecto a lo que ya se ha ido anunciando en otros foros y desde las jornadas internacionales que celebró la Asociación de Archiveros de Andalucía en 2023 y que dio lugar también a la publicación de la revista TRIA, se plantearon como objetivos iniciales pues establecer unos criterios que ayudaran a realizar esa macrovaloración y además también realizar un ensayo concreto utilizando la metodología de trabajo que definida. Cuando se empezaron a realizar las distintas sesiones, pues se afianzó la propuesta de valor como que al contrastar pues el modelo teórico del concepto de macrovaloración con la aplicación práctica, pues al final llegaba a que en realidad la macrovaloración no es una metodología, sino es más bien como una estrategia que nos permita realizar y planificar bien la valoración en nuestras organizaciones. Dentro de la propuesta de valor que también se presentó por parte de esta línea, era definir al final una propuesta metodológica de aplicación
de esa macrovaloración a través focalizado también en las funciones, fundamentalmente, sobre todo de los tres subgrupos en las que se dividieron para hacer los ensayos empíricos de macrovaloración, ¿no? Como resultado, bueno, pues aparte de revisar, hubo muchísimas sesiones que estuvieron revisando y debatiendo sobre el concepto de macrovaloración, ¿no? Y al final, como decía John Carlos Faust en las jornadas internacionales, las terceras jornadas internacionales de archivos de la asociación, no se llegó a una definición concreta de macrovaloración. Sí llegaron a un consenso de lo que no era macrovaloración, ¿no? Establecieron también, bueno, pues definieron unos principios de aplicación de valoración, haciendo pues un análisis y reflexionando sobre los límites y alcance de esta, aumentando el enfoque o abandonando el enfoque micro de la valoración, que solamente coge, bueno, los documentos, las series documentales para abrirlo al contexto, al productor, a las operaciones, y hacer también, bueno, pues definir como una serie de ítems para su aplicación práctica, a través de 3 subgrupos que se crearon y que aplicaron esos modelos operativos sobre familias de trámite, agrupación de series de carácter funcional. Pues ya no se agrupaban por funciones porque ya estaba el grupo de funciones transversales, sino dar como otro tipo de clasificación para poder realizar un ensayo empírico. De hecho, ese grupo de agrupaciones de serie de carácter funcional hizo algunos ensayos sobre 3 funciones o 3 agrupaciones de series de carácter funcional, que fueron gobierno, recursos humanos y también creo que era fomento. Eso está todo publicado, las conclusiones de este grupo está también publicado en la revista TRIA. No hay novedades desde entonces, como he dicho, pero sí fundamentalmente, y este era el objetivo fundamental por el que yo participaba como presidenta también de la Asociación de Archiveros, de iniciar próximamente, bueno, pues la COP Valorador, ¿no? En la que, aparte de lo que ya se ha dicho por cada una de las líneas, como la línea de repositorio, que mientras pues, el Consejo de Cooperación Archivística no coja o no acoja dentro de su seno el repositorio, pues seguiremos actualizando e intentaremos explotar la información a nivel de aplicando inteligencia artificial y lo de utilizar también las funciones. En el tema de la línea 2, los flecos que ha comentado también Beatriz a nivel del formulario, para poder también trasladar los resultados de metodología en el formulario ese de mínimo. ¿Cómo vamos a plasmar los resultados de aplicación de estas listas de verificación en ese formulario de mínimo? Conceptos también, bueno, pues esa línea 3, que ya digo que el trabajo ha sido arduo y aunque parezca mentira, bueno, pues quiero decir que no se vean entregables tan claros como el repositorio o las listas de verificación de la línea 2 o el formulario de mínimo, sí han dado como, bueno, pues las bases para poder realizar en ese valorador pues ensayos de macrovaloración según esos modelos operativos que ofrecen, ¿no? Estamos abiertos a que podáis, siempre decimos lo mismo, a que podáis participar en Valorador, poniéndose en contacto con la asociación para poder participar y bueno, y aunque tenemos pensado algunas de las propuestas que pueden realizarse, estas líneas pueden seguir continuando o aparecer algunas nuevas, ¿no? O algunas de ellas desaparecer. Todo eso se decidirá en las reuniones iniciales que se tenga de la comunidad y que, bueno, pues que
pensamos, creo que para febrero, pues poderla llevar a cabo. Y bueno, pues creo, no sé si queda tiempo por si quieres alguna pregunta. Yo lanzaría la pregunta, si no, a la audiencia, porque esto ya llevamos unos cuantos años con este proyecto y yo sí que os animaría a comentarnos qué os parece la metodología, si os resulta compleja, si os resulta más difícil de aplicar que la metodología tradicional, podríamos decir. No sé si alguien se anima. O el repositorio, si empleáis frecuentemente el repositorio. Oye, ¿no? Sí. No, por mi parte, y creo que por la de todos, solo daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y daros las gracias porque es una herramienta realmente útil. Ahora, me pongo a temblar cuando decís que esto es temporal y que va a pasar a manos de la Administración del Estado, porque sé cómo ha estado funcionando hasta ahora y sé lo que habéis estado haciendo, ¿no? Y es un trabajo muy productivo. El problema, como dice Gemma, y lo entiendo perfectamente, desde la óptica de los archivos municipales, que se quejan de que no tienen tiempo, de que no pueden valorar y demás. Entonces, estáis haciendo un trabajo que yo creo que es fundamental, el poder contar con otras series documentales, además en una única herramienta, todo el trabajo teórico que estáis realizando sobre valoración, macrovaloración, valores primarios, valores secundarios, es de muchísima utilidad. Entonces, yo creo que solo queda daros las gracias. Por nuestra parte, por el Grupo de Municipales de Madrid, Paco, para nosotros ha sido un balón de oxígeno también a nivel de archivos municipales, porque estás elaborando unos estudios magníficos y es que no tenemos tiempo ni medios. Los archivos municipales estamos como estamos y llegamos hasta donde llegamos. Entonces, poniéndome en vuestra piel, entiendo que es un trabajo añadido, un trabajo más, pero no os podéis imaginar, si os lo imagináis, la utilidad que está teniendo para todos lo que estáis haciendo. Así que gracias de corazón. Yo solo por aclarar, en principio lo que estábamos comentando, que se va a llevar a cabo en el Consejo de Cooperación Archivística, que realmente es un órgano interadministrativo dentro de, liderado por el Ministerio de Cultura, dentro de la AGE, pero que estamos todas las comunidades autónomas, administraciones locales, universidades, etcétera, es que se quedarían únicamente con el repositorio, que yo creo que creemos que además es el sitio donde debería de estar para que se vaya alimentando de aquella manera que no solo caiga sobre una asociación y un grupo, una comunidad de prácticas como en este caso. Pero nosotros vamos a seguir discutiendo, hablando y haciendo nuestras cosas dentro de Valora, fuera de un ámbito más, iba a decir institucionalidad, o sea, fuera de la institucionalidad que tiene el Consejo de Cooperación Archivística, porque realmente la comunidad de prácticas, como explicaba bien Marimar, es de entre iguales, se discute entre iguales y todos los cometidos, da igual a qué administración pertenezcas y cómo sea nuestro rango. Entonces, en el Consejo de Cooperación Archivística lo que sí que también se ha creado es un grupo de valoración, y que va a llevar determinadas cuestiones más institucionalizado. Pero Valora va a seguir trabajando. Sí, incluyendo, por ejemplo, la definición de un modelo de datos básico para que sea automático, para que no tenga que haber nadie cargando y que todos los órganos de valoración de las distintas administraciones hablen un mismo idioma, digamos, y se pueda centralizar esa base de datos, que es lo que va a mantener la Administración General del Estado, pero no va a ser una tutela en ningún caso de los trabajos de la comunidad de práctica. Teniendo en cuenta, de todas maneras, que es que tenemos un hándicap. O sea, la valoración es algo
totalmente garantista. Y nos debemos a una legislación muy garantista. Y luego una legislación que al final cada uno, los órganos colegiados que nos amparan a cada uno son distintos. En la AGE es uno, Comunidad de Madrid es uno, Junta de Andalucía es uno, Generalitat Catalana, todos tenemos nuestro órgano de valoración. Y sí que es verdad que tiene su propio funcionamiento con sus propios formularios, con su propio… Esto también es para ayudar de apoyo y para que todo ese trabajo previo que hacemos los archiveros antes de pasar por los propios órganos colegiados tengamos unos instrumentos en los que apoyarnos también y que nos facilite poner toda esa información en los formularios que luego pueden ser distintos, pero también lo que se va a intentar es que haya determinada información que sea común y que cuando nos pongamos y seamos… Sabéis que lo de la valoración y cómo se elimina la documentación es incluso en el índice de transparencia internacional está puesto como uno de los indicadores. Pues que al menos todos no pongamos solo sí lo tenemos publicado, pero ¿cómo lo tenemos publicado y qué información tenemos puesta a disposición? Pues que sea más uniforme. Pues muchas gracias. ¿El qué? No. No me he enterado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.